¿Qué pasa, brothers? ¿Qué pasa, cracks? ¿Qué pasa, capos, capas, masas, máquinas? ¿Cómo andan, fieras? ¿Todo bien? Bienvenidos a otro vlog en el cual les voy a resolver la duda que se están haciendo, que se hicieron toda su vida, que no los deja dormir, que los está perturbando desde hace muchísimo tiempo. ¿Vale la pena realmente comprarse un cabriolet? No, yo sé que jamás se hicieron esa pregunta en su vida, pero les voy a resolver esa duda que en algún momento capaz que les surge. Para los que no saben, yo soy muy fanático de los autos, y desde que soy muy peque estoy metido en el mundo del automovilismo. Mi abuelo y mi tío corrieron en auto y toda la vida fui al autódromo, toda la vida estuve envuelto en autos, en motos, en cuatriciclos, siempre. Así que sí, los autos y los motores son una de mis pasiones. Y esta belleza que ven acá atrás mío la compré hace 3 años y medio aproximadamente, en el año 2019. Fui a una ciudad bastante alejada a buscar esta coupé que ven acá atrás mío, a unas 5 o 6 horas de mi ciudad, de la ciudad de La Plata. Es un Peugeot 206cc coupé cabriolet que la verdad es que hay muy poquitas unidades en el mundo, y acá en Argentina hay muy pocas, realmente están contadas con la mano, y las que están en buen estado, peor aún, porque la verdad es que hay muy pocas. Hoy te voy a contar si realmente vale la pena tener un cabriolet, comprarse un cabriolet, y te voy a contar los pros y las contras que tienen. Así que acompáñenme que les voy a mostrar el interior. Como ven, hay muy poquito espacio en lo que vendría a ser los asientos traseros. O sea, miren lo que es este espacio. Yo es como utilizo el asiento del conductor, lo uso de esta forma. O sea, si alguien quiere ir atrás mío, está complicado, tiene que tener unas patas así de cortas, porque si no, no entra. De igual manera, no hay espacio en las butacas traseras, así que estaríamos bastante complicados si queremos llevar a 2 personas más de las que irían adelante. Pero si hacemos un poquito de esfuerzo, la verdad es que atrás entran 2 personitas un poquito aplastadas, sí, no le voy a decir que no, pero entran. Por acá tenemos este botoncito que, como se imaginarán, este es el botón que descapota el auto. Pero antes, para descapotarlo, hay que venirse acá al baúl y hay que colocar esta lámina que ya está puesta, obviamente. Y te estarás preguntando, ¿para qué es esta lámina? Bueno, esta lámina es la que nos va a permitir descapotar el auto. ¿Cómo es eso? La computadora del auto va a detectar que esté puesta esta lámina. ¿Por qué? A ver, porque acá se va a guardar el techo, ¿bien? Todo este espacio de acá para arriba, hasta esta altura aproximadamente, es donde se guarda el techo. Como ven, acá en los dibujos no puede estar así esto, porque si no tocaría el techo. Entonces, obligatoriamente te exige la computadora del auto que esto esté colocado para asegurarse de que no haya nada obstruyendo el espacio en donde va a ir el baúl. Es decir, que esta lámina está para que no se sobrepase esta altura. Todo este espacio que ven de acá para abajo es lo que nos va a quedar de baúl si es que queremos sacar el techo. Eso es un punto negativo que ahora lo vamos a tocar. Una vez que hicimos esto, vamos a venir para acá adentro. Una vez que colocamos la lámina, vamos a destrabar este gancho, este también, y apretamos este botoncito que habíamos visto antes. Y una vez hecho eso, apretamos el botón y en unos 20 segundos aproximadamente ya tendríamos el auto descapotado. Lo cual está buenísimo, porque si llegamos a un semáforo en rojo, podríamos descapotarlo y cuando se ponga en verde salimos descapotados como unos cracks, como unos capos, como unos reyes. Bueno, arranquemos con las contras de tener un cabrio. Primero y en particular es el muy poco espacio que tenemos en el baúl. En este modelo en particular y en muchísimos cabriolets sucede lo mismo. El techo ocupa demasiado espacio y no nos queda baúl. Como ven, acá se ve cómo se guarda el techo, y como dije antes, el espacio se reduce muchísimo cuando guardamos el techo y cuando lo descapotamos, con lo cual el espacio que nos queda para guardar cosas en el baúl es muy poquito. El espacio del baúl cuando lo descapotamos se reduce demasiado. Yo, en casos que he viajado, tuve que guardar la valija en el asiento del acompañante porque la verdad es que en el baúl no me entraba directamente. A ver, obviamente que si no le sacamos el techo nos va a quedar muchísimo espacio en el baúl, sería como casi un baúl normal de un auto típico cotidiano. Pero si es un cabriolet, amigo, es para usarlo sin techo. No me vengan a que el cabriolet se usa con techo, porque no. Contra número 2, también relacionado con el tema del espacio, es el poco espacio que tenemos acá, amigo, en los asientos traseros. A ver, a mí particularmente me gusta porque yo mayormente no voy con más de una persona, yo no llevo a más de una persona, y si llevo a alguien más, bueno, irá un poquito más incómodo. Me gusta por el hecho de que le da un contexto más agresivo al auto, más deportivo, pero es un punto en contra porque si querés llevar a más de una persona o llevar 4 personas, que sería algo cotidiano, 4, vas a estar bastante complicado porque, como ven, no hay espacio, hay muy poquito espacio, así que yo lo pondría como un punto en contra. A mí particularmente no me perjudica,
pero sí lo pondría como un punto en contra para personas que lo quieren utilizar como un auto más cotidiano, más familiar. Contra número 3. Los cabriolets mayormente hacen bastante ruido cuando los estamos usando con el techo puesto. ¿Por qué motivo? Porque el techo no está pegado 100% soldado a la carrocería. Y aunque el techo de los cabriolets tiene un poquito de flexibilidad, siempre se escucha bastante ruido cuando agarramos a un bache o cuando agarramos algún pocito, se escucha que se mueve toda la capota y como que vibra. Entonces sí, eso es un poco molesto y pasa en la mayoría de cabriolets, a excepción que tengan lona. Otra cosita negativa, teniendo en cuenta este punto, es que, como digo, no está 100% pegado, soldado a la carrocería, entonces por estas gomitas que vemos por acá se filtra un poco de agua. Si las tenemos un poco resecadas o gastadas, va a filtrar un poquito de agua también cuando, por ejemplo, lo lavamos y demás, puede llegar a filtrar un poquito de agua y se mete el agua para adentro. Así que, amigo, tengan bien las gomas. Acá el técnico crack de un amigo me dice que se llaman burlete, no goma. Disculpen, chicos, sepan disculpar. Cosa negativa número 4. No se consiguen muchos repuestos. Particularmente de este modelo no se consigue casi nada. A ver, teniendo en cuenta que yo estoy en Argentina y muy probablemente sea más complejo conseguir cosas acá en Argentina que en otros países, pero la verdad es que es bastante difícil por el hecho de que son figuritas difíciles, digamos. Son un poco más difíciles de conseguir estos autos y no hay tantos. Este modelo, como cualquier otro cabriolet, no hay tantos, entonces es más difícil de conseguir repuestos, ya que no se fabrican tanto. Por ejemplo, a mí me pasó que se me rompió el parabrisas y lo tuve que traer de Finlandia, amigo. O sea, de Finlandia. Si quieren ver el story time de eso, les voy a dejar el videito por acá arriba que cuento toda la historia. Pálida número 5. Cosa negativa número 5. La capota. El sistema para descapotar el auto. Es un poco complicado porque es bastante complejo, con lo cual hay muy pero muy poca gente que se dedique a arreglarlas. La mía, gracias al cielo, funciona perfecta, funciona excelente y jamás tuve un problema. Pero sé de mucha gente que tiene problemas, tiene inconvenientes con las capotas en todos los lugares del mundo y hay muy pero muy poca gente que se dedique a arreglar capotas electromecánicas o eléctricas, como por ejemplo lo es este caso, y se complica bastante, así que ese también es un punto a tener en cuenta. Y punto número 6, como para cerrar, es el tema de la seguridad cuando vamos sin techo. Es muy improbable, pero puede pasar y hay que decirlo, es que se nos llega a dar vuelta el auto, amigo, y no hay nada que nos cubra nuestra cabeza. O sea, obviamente que se da vuelta el auto y esto sí es un poquito más forjado, pero igualmente nuestra cabeza tocaría contra el piso y creo que nos haríamos mierda en el acto. Hay algunos modelos que en vez de traer apoyacabezas traen barras antivuelco. No es el caso del mío, pero bueno, eso se utiliza también como una medida de seguridad. Después de tirar todas las pálidas, arranquemos con las cosas positivas, con las cosas pros. Bueno, manejar un auto sin techo vale completamente todas las contras que podés llegar a tener. O sea, las quita todas ya el hecho de manejar sin techo. Bueno, el menos fanático del auto era, ¿no? Pero igual sí. Es que sí, vas conectado con el exterior, disfrutás mucho más el viaje, disfrutás más el paisaje, ves los atardeceres en 360 grados. A ver, a la persona que le gusta manejar, esto es inexplicable. Ir manejando mientras ves un atardecer es una locura. Bueno, como digo, es como que conectás con el mundo exterior y no vas encerrado en una burbuja y, no sé, te da un poco el aire fresquito en la cara. Está muy, pero muy bueno. Punto positivo número 2. Vas a hacer que giren cabezas, vas a quebrar cuellos y, obviamente, que vas a llamar la atención por el lugar que pases, y sea el modelo que sea un modelo viejo, sea un modelo nuevo o lo que sea, porque no es algo cotidiano y la verdad es que llama bastante la atención ver un auto sin techo. Punto positivo número 3. Mayormente los autos cabriolet o descapotables, o como les quieran decir, son autos bastante cortos. Hablo de este modelo en particular, como les mostré. Tiene muy pero muy poquito espacio en la parte trasera, entonces hace que el auto sea bastante corto, con lo cual se puede estacionar en prácticamente cualquier lado. Punto positivo número 5, número 6, ya la verdad es que no sé cuánto vamos, 4, no sé cuál vamos. Particularmente este modelo tiene una aerodinámica increíble, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Desde la primera vez que me subí, le saqué el techo, subí los vidrios y podíamos ir hablando adentro sin problema. Es como una burbuja que se genera cuando estás sin techo y con los vidrios cerrados. Puedes hablar tranquilamente como si estuvieses con el techo puesto y no se escucha el viento ni absolutamente nada. Puedes ir conversando tranquilamente porque no ingresa el viento. Pero como les digo, hay millones de pros y de cosas positivas que tiene un auto cabriolet, muchísimas más que las cosas negativas. A lo que me lleva es que el auto descapotable se usa solamente en verano. No, amigo, el auto cabriolet no se usa solamente en verano. El auto cabriolet se usa en las 4 estaciones, amigo. Es un auto de 4 estaciones, brother. Bro. Wait. En verano puede ser que se use más, sí, pero también hay que tener en cuenta que en verano te da el sol en el medio del coco, en el medio de la cabeza, y te quemás. O sea, salís bronceado en verano, la verdad es que te quemás. Si vas sin techo, quedás bronceado. Por eso siempre hay que tener en la guanterita un par de lentes. Por acá tengo unos lentes y una gorrita fresca como la que tengo puesta, porque nos da el sol en el medio de la cabeza. Así que sí, en verano
de mediodía o las 2, 3 de la tarde no es lo ideal para manejarlo. La estación clave para mí es primavera, que justamente hoy estamos arrancando la primavera, aunque no se note que el cielo está asqueroso, pero la verdad es que la primavera es la mejor estación para utilizar el cabriolet. El invierno, si nos da frío, ponemos la calefacción y listo, se terminó. Yo soy partidario de que si te compras un auto cabriolet, un auto descapotable, lo tenés que usar sin techo el mayor tiempo posible. No tiene sentido comprarte un auto cabriolet y usarlo con techo. Por otro lado, les voy a contar algunas cositas que tienen los autos cabriolet. Yo soy team techo rígido, ya que el techo de lona lo pueden rajar y eso sería un grave problema que no queremos que pase, amigo, ¿ok? Otra cosita a tener en cuenta es que los cabriolets no tienen marco. Las puertas no tienen marco, como ven, lo cual a mi gusto queda excelente y le da un aspecto bastante deportivo. En fin, después de toda esta chapa que me mandé, es que la verdad me encanta hablar de este auto, me vuelve loco y podría estar horas y horas hablando de esto. Vamos a responder la pregunta: ¿vale la pena, realmente vale la pena comprarse un cabriolet, un descapotable? Mirá, hace poco justamente leí una frase que decía: todo lo que te gusta merece la pena, si no, no vivas. Bueno, es un poco extremista la frase, pero sí, brother, o sea, realmente es así. Si te gusta, dale para adelante, metele con toda y date el gusto, para eso estamos viviendo. Así que, brother, si realmente te gusta lo que sea, no justamente un auto o lo que fuere, date el gusto, realmente aprovechá y si tenés la posibilidad, hacelo, que para eso estamos acá. ¿Volvería a tener un cabriolet? Sí. Toda la vida volvería a tener un cabriolet una y otra vez, porque la verdad es que la experiencia de manejar un cabriolet, no sé, es indescriptible para mí. Es como, no sé, como que estás conectado con el mundo exterior, como dije anteriormente, y la verdad es que para mí eso es algo increíble y a la gente que le gusta manejar es algo que no tiene precio, sinceramente. Consejos en el caso de que alguien se quiera comprar uno, bueno, les diría que prueben muchas veces y que chequeen todo lo que es el sistema del techo, que se fijen en el líquido hidráulico y que prueben el techo 3 o 4 veces, que lo abran, lo cierren, lo abren, lo cierran varias veces para asegurarse de que realmente el sistema del techo esté perfecto. Así que bueno, brothers, hasta acá el video de hoy. Ojalá les haya gustado, se hayan divertido, que al final para eso hago los vlogs. Denle un buen like, denle un buen me gusta, así yo sé que realmente les gustó este contenido. Suscríbanse al canal y ya saben, cualquier duda, cualquier consulta me pueden comentar acá abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Cracks, capo, capa.